Se agradece infinitamente por brindarnos el permiso para divulgar esta información. Espiritualizarse. Rafael Domingo Oslé y Gonzalo Rodríguez Fraile Díaz. Capítulo 2. El ser humano como ser multidimensional. 1. Multidimensionalidad del ser humano. La pregunta sobre el ser humano compromete nuestra propia existencia. Evadir la cuestión deshumaniza. Afrontarla no conduce a una respuesta del todo satisfactoria, pero sí suficiente para cumplir con nuestro fin establecido por Dios. El ser humano necesita una eternidad para conocerse a sí mismo en Dios. Sin entender a Dios, no se comprende al ser humano. Y Dios, aunque conocible, es inabarcable por definición. La visión materialista encarcela al ser humano en la realidad física y le deja poca escapatoria. Esta visión reduce lo espiritual a lo mental y entiende lo mental como una expresión sofisticada de lo físico. Las visiones idealistas menos reduccionistas, pero también monistas, afirman lo contrario: todo es mental o incluso espiritual, ya que lo físico sería solo un producto intersubjetivo compartido por quienes experimentan vivencias colectivas comunes. Las posiciones dualistas, con muchas variantes entre ellas, otorgan carta de naturaleza autónoma tanto a lo físico como a lo mental, aproximándolos, pero no asimilándolos. El problema de las posiciones dualistas, en muchos casos, es la fragmentación de la realidad y del mismo ser humano. La ciencia empírica no se ha decantado por ninguna de las tres visiones y se encuentra lejos de dar una respuesta coherente al interrogante del hombre. Además, sus respuestas serán siempre parciales, limitadas por su propio método científico. La filosofía ofrece también diversas visiones monistas, dualistas o pluralistas, pero no se decide mayoritariamente por una de ellas. Las tradiciones religiosas tampoco son uniformes en la noción del hombre, aunque en general coinciden en su carácter netamente espiritual. El hinduismo identifica un ser espiritual, yo o alma, Atman, con existencia propia y distinta del ego o falso yo del que debe librarse. El ser humano sería, por tanto, un ser espiritual viviendo una experiencia humana en la tierra, más que un ser humano terrenal abierto a la trascendencia. El alma es eterna y a través de sucesivas reencarnaciones puede ella vivir experiencias sucesivas en cuerpos temporales diferentes hasta unirse totalmente con el Absoluto. Tras purificar y trascender su ego plenamente, la validez del cuerpo es, por tanto, relativa y temporal, como la de un buen vestido de temporada, pero muy valiosa como vehículo que hay que cuidar, agradecer y valorar. El Katha Upanishad hace referencia constante a la supremacía del alma frente al cuerpo. Yama dice que el ser Atman es el ser interno de todos los seres. Atman es el ser individual, Brahman es el ser universal. Atman es lo eterno en medio de lo temporal, lo invisible dentro de lo visible, la luz oculta en todos los seres. Las religiones abrámicas coinciden con el hinduismo en la importancia del elemento espiritual en el ser humano, pero otorgan más importancia al cuerpo y ofrecen una visión más unitaria del hombre como obra de Dios en su totalidad. Por eso, no aceptan la reencarnación. La tradición judeocristiana
añade incluso que el hombre es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. El cristianismo en particular enfatiza el valor de la materia, la espiritualiza, pues Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo, en quien se materializa lo espiritual y se espiritualiza lo material, constituyendo un perfecto nexo entre lo humano y lo divino. El Islam, por su parte, insiste en la centralidad del hombre en el universo creado. Aunque los autores de este libro no coincidamos plenamente en nuestra visión del hombre, sí lo hacemos con Leonardo Polo cuando afirma que el hombre es un ser espiritual en el tiempo, hecho a imagen de Dios, como sabemos por el Génesis. También coincidimos con Polo en que el cuerpo es esencialmente expresión del espíritu. El cuerpo es central para la unidad del ser humano. Da entrada porque el alma se manifiesta en el tiempo a través del cuerpo y el ser humano sin cuerpo no puede, entre otras cosas, pensar, ya que no tiene acceso a la mente. Pero una cosa es hablar de la relevancia del cuerpo y otra muy distinta es materializar en exceso al hombre, que es precisamente uno de los vicios de nuestros días. La definición de mínimos que proponemos constituye un punto de partida para el diálogo que busca este libro, no un punto de llegada, pero en todo caso nos sirve para nuestro propósito de alcanzar la paz. Esta descripción del hombre como espíritu en el tiempo enfatiza, desde los ojos de la contemplación, el carácter ontológicamente superior del alma con respecto del cuerpo, que informa y acepta lo que dicen los ojos de la razón y de los sentidos sobre el ser humano. Coincidimos plenamente con Edith Stein cuando considera el alma como centro, profundidad, ser interior y consistencia de ser en el despliegue de la persona humana. Si somos personas es por nuestro carácter espiritual, no por nuestro cuerpo que compartimos con los demás animales. Como afirma Benedicto XVI, yo no estoy solo donde se encuentra mi cuerpo, sino que vivo en una dimensión más amplia. El hecho de que cada ser humano lleve impresa la imagen de Dios confiere a cada hombre, sin distinción de color, raza, religión, edad o posición social, un rango divino. He aquí precisamente la clave para comprender la radical dignidad e igualdad del ser humano. El ser imagen de Dios permite al ser humano amar a lo divino, es decir, con libertad, y adquirir el gozo y la paz propios de los hijos de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Dice San Agustín al inicio de las Confesiones. Contemplarse como una realidad espiritual es un camino más adecuado para alcanzar la paz que verse a uno mismo como una realidad material. Desde la espiritualidad, es decir, desde la dimensión humana más profunda, es más fácil integrar las diferentes dimensiones del ser humano, lo físico, lo emocional, lo sentimental, lo racional y lo espiritual. Cada dimensión es autónoma, pero no independiente, pues todas ellas están impregnadas por el alma, formando una unidad. Cada dimensión tiene sus reglas de juego, pero no es capaz de resolver los propios problemas que crea, salvo integrándose en la dimensión superior. El alma impregna y trasciende todas las dimensiones humanas inferiores. Por eso, el alma es la gran aliada del ser humano para alcanzar la paz deseada.
Si una persona pierde una pierna, la dimensión física no le da la respuesta, tampoco la emocional ni la racional. Sí, en cambio, la espiritual, que le trae la paz al comprender que haber perdido la pierna es voluntad de Dios y que esa experiencia es precisamente la que más le conviene a su crecimiento espiritual. Por eso, todas las incomodidades que la pérdida de la pierna lleva consigo son un modo de aprendizaje, de conversión propia y ajena, así como un camino para unirse a Dios y a los demás. Se pierde la pierna, desde luego, pero se avanza espiritualmente hasta que llega un momento en que es tal la madurez espiritual alcanzada por la persona que quedó coja, que agradece a Dios el haber perdido la pierna, pues comprende con luz nueva que esa pérdida física fue la fuente de su nuevo desarrollo espiritual. Es entonces cuando la pérdida de la pierna adquiere su pleno sentido espiritual. Esa persona coja es más feliz y tiene más paz ahora que cuando disponía de las dos piernas. 2. Cerebro, mente y conciencia. Para tratar de la distinción entre el cerebro, la mente y la conciencia, es conveniente recordar la diferencia entre lo básico y lo relevante, así como el carácter holónico de la realidad que explicamos en el capítulo anterior. El cerebro del ser humano contiene 3 capas principales. A. El cerebro reptiliano o cerebro límbico. Compartimos esta capa cerebral con todos los animales. El cerebro reptiliano es la parte del cerebro humano que utilizamos para huir o pelear y, en definitiva, para conservar la vida. Esta capa cerebral es la que más rápidamente actúa ante los estímulos o amenazas exteriores y, al activarse, de alguna forma bloquea las otras capas. Por ejemplo, si se incendia el edificio donde estamos, el cerebro límbico entrará en acción, generando adrenalina suficiente para salir de ese infierno. Por eso, no será de mucha utilidad en ese momento detenernos a observar nuestras emociones o ponernos a pensar sobre el simbolismo del fuego en la antigüedad. El cerebro reptiliano es reactivo, pero no emocional ni reflexivo. B. El cerebro medio o mesencéfalo. En esta capa del cerebro experimentamos las emociones. Lo compartimos con los animales superiores con capacidad emocional, como perros, caballos o delfines. Esta capa sigue siendo más reactiva que reflexiva, al igual que sucede con el cerebro reptiliano. Cuando el cerebro medio se activa, puede secuestrar el funcionamiento del neocórtex. Esto habitualmente sucede a las personas que tienen el cuerpo emocional muy activo. Por eso, no es infrecuente tener que esperar a que una persona se tranquilice, por ejemplo, después de un accidente de tráfico, para poder razonar con ella. C. El neocórtex. Está formado por las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral. Se encuentra desarrollado en los primates y mucho más en el ser humano. Gracias al neocórtex, es posible en el hombre el razonamiento abstracto y la capacidad de trascendencia, así como la capacidad de situarse como testigo de los procesos internos. El neocórtex tiene un funcionamiento más lento que las 2 capas anteriores, por eso puede ser desactivado o bloqueado por ellas. Para alcanzar la paz emocional y mental, tenemos que conseguir no ser reactivos y no ofrecer resistencia a la realidad. Para ello debemos aquietar las 2 capas del cerebro que compartimos con los animales,
Estas son más básicas, pero menos relevantes. El cerebro reptiliano se aquieta de manera particular cuando se pierde el miedo a la muerte y, por lo tanto, la supervivencia física ya no se convierte en el principal objetivo de la persona. El mesencéfalo se aquieta cuando aprendemos a actuar desde centros operativos superiores, sea el neocórtex con sus capacidades racionales, sea el alma con sus capacidades intuitivas y contemplativas. Por tratarse de un órgano, el cerebro está localizado en el espacio-tiempo y es, por tanto, visible. No así, en cambio, la mente y la conciencia, que son inmateriales y no localizables, por no tener características físicas. La mente es una expresión subjetiva de la conciencia y opera a través del cerebro. La mente nos permite desarrollar nuestras facultades y procesos cognitivos, como el pensamiento lógico y abstracto, el lenguaje y la memoria, entre otros. La mente es lineal y dualista, opera con conceptos, metáforas y analogías, y actúa de puente entre el cerebro y la conciencia. La conciencia se podría definir como la inteligencia del universo. Es el marco vivo e inteligente en el que todo lo creado se manifiesta. La conciencia hace posible la radical conectividad de todo cuanto existe. La conciencia es el olón de mayor profundidad y por tanto incluye y trasciende tanto el cerebro como la mente. Sin la conciencia no podríamos experimentar subjetivamente la mentalización. La conciencia es el punto de encuentro entre lo subjetivo y lo objetivo, ya que actúa a la vez como continente y contenido. Por eso, la conciencia no es dual ni lineal, sino unitiva e impersonal. El cerebro es más básico que la mente, pero menos relevante que ella. Sin embargo, no cabe actividad mental. La mente pierde su anclaje y no se puede experimentar, pero la mente es más significativa que el cerebro, pues nos abre las puertas al pensamiento lógico abstracto, al que no tienen acceso los animales, que sí tienen cerebro, pero no mente abstracta. La mente, a su vez, es más básica que la conciencia, pero menos relevante. Sin mente no hay actividad consciente en el espacio-tiempo, pero la conciencia es más relevante que la mente. El amor espiritual y la libertad son posibles sin mente, pero no sin conciencia. Cuando morimos, seguimos siendo libres y experimentamos el amor de Dios. Perdemos la mente, pero no la conciencia. Esto muestra que el cerebro y la mente no puedan considerarse en modo alguno causas últimas de la existencia de la conciencia. Más bien, debe pensarse en un sentido descendente. Sin conciencia no hay mente, y sin mente no hay cerebro. La relación entre cerebro, mente y conciencia es vista hoy de forma muy distinta por sus estudiosos, sean científicos o filósofos. Muchos consideran que la mente es producto del cerebro y que la conciencia es solo un aspecto de la mente. Un creciente número de científicos y filósofos, en cambio, considera que el cerebro no produce mente o conciencia, sino que la capta, o mejor dicho, la filtra. El filtro cerebral limita y determina qué aspectos de la conciencia pueden ser experimentados. La conciencia va más allá del mero conjunto de funciones del cerebro. Por ello, la mente y la conciencia influyen directamente sobre el cerebro y son capaces de modificarlo desde fuera.
Los autores de este libro nos sentimos más atraídos por esta opción minoritaria que por la mayoritaria, ya que ésta explica mejor el carácter unitario y trascendente de la realidad, integrando las distintas dimensiones. Que el cerebro sea solo un filtro, eso sí, un complejísimo filtro vivo. No niega el efecto del cerebro sobre nuestra capacidad de experimentar mente o conciencia, ya que lo significativo puede ser limitado por la mayor o menor disfuncionalidad de lo básico. El cerebro puede determinar la conciencia que podemos experimentar, pero no como causa, sino como filtro. Esta visión, aunque tampoco ha sido demostrada empíricamente, tiene la capacidad de explicar razonablemente fenómenos que la primera visión no puede explicar. El hecho ya bien conocido de que se activen distintas zonas del cerebro ante distintos estímulos no quiere decir necesariamente que la actividad cerebral crea conciencia, sino que el cerebro usa distintas zonas o conexiones para captarla. Es posible que sirva la siguiente comparación. Si se puede experimentar una velocidad de 160 kilómetros por hora, es porque se va en un coche, no en bicicleta, propulsado por gasolina y no por la fuerza humana. Ahora bien, la existencia de la velocidad de 160 kilómetros por hora es independiente de la existencia de coches y de la gasolina. El coche y la gasolina sencillamente nos ayudan a experimentarla. En nuestra opinión, esta visión descendente es la acertada. La profunda conexión entre mente y cerebro hay que encontrarla en la conciencia, que da unidad y justifica la existencia de ambos. Aunque la paz emocional y mental depende menos de la causalidad ascendente o descendente y más de neutralizar las capas inferiores del cerebro humano, hemos considerado oportuno tratar este debate actual porque el mejor conocimiento del funcionamiento de la realidad cognitiva siempre nos ayudará a gestionarnos mejor. A la postre, lo que está en juego es determinar si la materia crea espíritu o si el espíritu crea materia. Cada uno deberá resolver este dilema a través de su propia experiencia interna, ya que, por el momento, la ciencia no aporta pruebas empíricas en uno u otro sentido. Con todo, la visión descendente puede explicar fenómenos y realidades que la visión ascendente no puede explicar. Por eso, nos parece que es probable que esta visión descendente se acabe imponiendo, según vayan avanzando las investigaciones en estos campos. 3. Instinto, razón e intuición. Desde esta visión multidimensional se comprende mejor que los seres humanos percibimos la realidad a través de 3 modos distintos que actúan como filtro: el instinto, la razón y la intuición. Estos filtros van ligados a los distintos cuerpos: el instinto al cuerpo físico y emocional, la razón al cuerpo mental, racional y sentimental, y la intuición al alma. El instinto es prerracional, el pensamiento racional y la intuición transracional. El instinto lo compartimos con el reino animal y está anclado al sistema límbico o cerebro reptiliano. Es la primera capa del cerebro humano. Tiene carácter binario, se ocupa de generar, mantener y defender la vida. Aparece de forma instantánea en nuestra experiencia sin proceso secuencial. La capacidad de razonar se asienta en el neocórtex o tercera capa del cerebro humano. El pensamiento racional es secuencial,
A lleva a B, que a su vez lleva a C. El razonamiento consume energía vital, por eso, cuando estudiamos o pensamos durante un tiempo determinado, tenemos que descansar. La razón clasifica, categoriza y divide, pero no puede ver esencia. Finalmente, la intuición, situada en el alma, nos permite conocer la realidad directa e inmediatamente y llegar a la evidencia de las cosas sin necesidad de deducción o uso secuencial de la razón. La intuición se define como la capacidad de conocimiento directo o aprehensión sin proceso secuencial. A veces se emplea también la palabra intuición para referirse al reconocimiento de patrones mentales. Este reconocimiento pertenece más a la mente que al alma. Para poder confiar en la intuición, hace falta saber identificarla. La dificultad estriba en distinguir la intuición del instinto. Hemos aprendido desde jóvenes a pasar el instinto por el filtro de la razón para no comportarnos como animales, pero si hiciéramos lo mismo con la intuición, anularíamos su potencial. Por eso, una forma eficaz de distinguir la intuición del instinto es observar nuestro estado interior cuando aparecen. La intuición suele dejar una sensación interna de paz y seguridad, de que estamos en lo cierto, algo que no sucede con el instinto. Un ejemplo claro de intuición es el hecho de que algunas personas, en el hecho del dolor, intuyen que van a poder ver por última vez a un familiar querido antes de morir, y así ocurre. Esa intuición produce paz. En cambio, el hecho de que el instinto me diga que tengo que comer no me produce paz. No debemos confundir la intuición, siempre transracional, con la inteligencia emocional, como a veces ocurre, ya que incurriríamos en un error dimensional. Hay muchos tipos de inteligencia a nivel mental. Ejemplo, lingüística, creativa, musical, matemática. Y la inteligencia emocional es solo una de ellas, por relevante que sea en nuestra vida y relaciones sociales. Pero una cosa es distinguir entre diversos tipos de inteligencia mental y otra cosa es equiparar alguna de esas inteligencias con la intuición transracional. 4. Aprender a situarse en el alma. La mayor perfección del ser humano debemos encontrarla, no en los aspectos que lo asemejan al universo y demás cosas creadas, sino en aquellos que más lo acercan al Creador. Estos aspectos sin duda se hallan en el alma, hasta el punto de que muchos autores, entre ellos San Agustín y Santo Tomás de Aquino, han afirmado que lo que más propiamente está hecho a imagen de Dios es el alma, no el cuerpo. Por eso, el ser humano debe aprender a actuar y a situar su cuerpo yo en el alma, y desde ahí iluminar y operar en las dimensiones inferiores. Esta tarea no es fácil, porque somos incapaces de ver al alma con los ojos de los sentidos. Sin embargo, algunos actos concretos de la vida del alma son accesibles en sus diversas expresiones y manifestaciones. El gozo, la paz, la intuición, la libertad, la sabiduría, el amor espiritual, el sentido de unidad, etc., del alma, donde Dios habita. Brota todo cuanto el ser humano necesita para amar, incluso una vez separada del cuerpo tras su muerte. El alma, como realidad humana espiritual, es diferente de la mente o capacidad de pensar, razonar, sentir y percibir. Por más que el alma se adentre en ella y la impregne completamente,
La mente necesita del cerebro para operar, no así el alma, que puede operar con independencia de este órgano del sistema nervioso, como sucede, por ejemplo, después de la muerte. La mente, siempre contextual, como veremos, es el instrumento para conocer con los ojos de la razón. El alma, sin embargo, conoce mediante intuición con los ojos de la contemplación. Eso sí, integrando el conocimiento aportado por los ojos de la razón y de los sentidos, ya que lo penetra todo. Cuando el alma se separa del cuerpo con la muerte, deja de servirse de los ojos de los sentidos y de la razón, y opera solo con los ojos específicamente suyos. El alma humana es personal, es decir, espiritual, individual, libre y relacional, llamada a unirse amorosamente con Dios. Y esa unión, como la propia alma, es expansiva, dinámica y libre, se va desplegando poco a poco. Por eso, como explicó Santa Teresa de Ávila en su conocido libro Las Moradas o El Castillo Interior de 1577, el alma tiene muchas moradas. Cada una de ellas constituye un peldaño en nuestro encuentro con Dios. Hasta en la tradición cristiana poder llegar a decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Tantas veces nos imaginamos el alma como algo estático, a modo de caja del cuerpo, y no es así. De la misma manera que el cuerpo se desarrolla y, manteniendo su identidad, es muy diferente de niño que de anciano, y nuestra mente se perfecciona con el estudio, el conocimiento y la experiencia. Así también el alma se expande por medio del amor. La amplitud y hondura del alma determinan nuestro grado de libertad interior. La conocida expresión «esa persona tiene un alma grande» es tan real como la de atribuir volumen al cuerpo. La supremacía del alma frente al cuerpo es tema constante en los evangelios. Así Jesucristo dijo: si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Pero también, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? El alma es el locus de la individualidad, el ego del carácter o personalidad. Constituye, por tanto, una falta de sentido común dar prioridad a lo mortal frente a lo inmortal. Con los ojos de la razón, el ser humano puede distinguir el yo personal del Dios personal. Corresponde, en cambio, a los ojos de la contemplación descubrir que el yo está llamado a fundirse con Dios. Los ojos de la contemplación bucean en las profundidades del alma, hasta hallar el fundamento mismo del ser humano, que no es otro que la imagen de Dios que cada persona tiene impresa en lo más íntimo de su ser. Allí mora Dios, iluminado por esa imagen divina, que es luz y espejo al mismo tiempo. El ser humano es capaz, con la gracia de Dios, de contemplarse a sí mismo en Dios, de saberse hijo amado de un Dios que es Padre y el mismo amor. Es entonces cuando, siempre con la gracia de Dios, se produce la verdadera transformación espiritual del ser humano, que el cristianismo oriental ha denominado divinización. Cuando aprendemos a situarnos en el alma, a vernos desde ella,
la vida cobra pleno sentido. El conocimiento racional da paso a la intuición y a la verdadera sabiduría, que es el conocimiento del alma impregnado en amor. Por eso, la persona espiritualmente madura actúa de arriba a abajo, se mueve desde lo espiritual a lo material, y no al revés, de lo material a lo espiritual. Y cuanto más arriba, mejor. Los sentidos externos, sin embargo, nos muestran primero lo material. Por eso, debemos aprender a espiritualizar lo material, a trascender el espacio-tiempo, a vivir desde el alma, pues es ella precisamente la que anima el cuerpo y no al revés. El camino espiritual es siempre el mismo, de lo exterior que es visible a lo interior que no lo es, y de lo interior a lo superior. Identificarnos más con el alma que con el cuerpo que impregnamos aumenta la paz interior, porque los eventos y situaciones que confrontan o amenazan toman un significado y un valor muy diferente cuando se observan desde el alma. Es en el alma donde el yo personal campa a sus anchas. 5. El ego y sus exigencias. El ego es el modo de percibir la realidad y reaccionar ante ella desde las dimensiones inferiores del ser humano. El cuerpo físico, con su instinto, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Las tres las abandonamos cuando morimos, es decir, cuando el alma se separa del cuerpo y deja de informarlo y actuar a través de él. El cuerpo físico con su instinto, que compartimos con todo organismo vivo, como por ejemplo las tortugas marinas, nos ayuda a mantener la existencia imponiéndonos unos comportamientos sin previa experiencia. Naturalmente, el instinto humano produce inclinaciones diferentes a la de los restantes animales, ya que ha de integrarse con las emociones y la mente. El cuerpo emocional nos permite saborear la vida más intensamente, sin necesidad de realizar actos conscientes. Por más que disfrutemos la vida de modos diferentes, este cuerpo emocional lo compartimos con los animales avanzados, como los perros, que se ponen contentos o tristes cuando el amo llega o se va de casa. Por último, el cuerpo mental nos posibilita interpretar la vida desde la conciencia del yo. Este tercer cuerpo pertenece solo al ser humano y no es compartido con los demás animales. El ego constituye un gran motor para el desarrollo humano. En sí mismo, no es en absoluto negativo, pero se convierte en un problema para alcanzar la paz cuando está muy activo y rige nuestras acciones sin permitirnos operar desde nuestro centro espiritual. El ego se muestra especialmente en el deseo de autoafirmación personal, que nos lleva a centrarnos excesivamente en nosotros mismos, sea material, emocional, mental o incluso espiritualmente, pues el ego puede dificultar la expresión del alma. En este caso lo llamaríamos ego espiritual. El ego desea y busca la protección y la supervivencia individual y configura la personalidad de cada ser humano. Actúa sobre todo desde la conciencia del yo, olvidándose del nosotros, disfrazado de egotismo, egocentrismo o egoísmo, y de tantas formas más. Nuestro ego nos lleva a atender en exceso nuestros cuerpos físico, emocional y mental, no, en cambio, las necesidades del alma. 3 son las necesidades básicas del ego. A. Buscar una completa seguridad física, emocional y mental. B. Tratar de controlar todo lo que sucede a su alrededor para acomodarlo a sus preferencias. Y C.
ansiar el reconocimiento, el cariño y la alabanza de los demás. El ego es la causa de los miedos que nos aprisionan internamente. El miedo a perder a alguien o algo que consideramos necesario para nuestra felicidad. El miedo a enfrentarnos a situaciones complicadas. El miedo a ser abandonado o el miedo a morir. El ego, a la vez, nos lleva a sentirnos superiores a los demás y a considerar nuestras opiniones más fundadas que las de los demás. El ego recuerda constantemente nuestros intereses personales, nuestros caprichos, y nos convierte en el centro de referencia propio y de los demás. El ego quiere tener más de lo que necesitamos, satisfacer nuestro propio placer a toda costa, y busca coquetamente que nos valoren, nos respeten, nos sirvan, nos admiren, nos diviertan, nos honren y nos prefieran. El ego altivo y caprichoso es la causa de nuestros enfados y nuestras envidias, de tener nuestra agenda propia en todo lo que planeamos, de hacer acepción de personas, de nuestro deseo de imponernos a los demás, de reconocernos el derecho de juzgar todo y a todos, de sentirnos víctimas de las acciones de los demás. El ego es la causa de nuestro temor a quedar mal, a no ser suficientemente valorados, a ser maltratados, injuriados, despreciados, humillados o ridiculizados, y de tantas cosas más. El ego produce todos nuestros conflictos internos individuales, familiares y sociales. Mal gestionado, el ego aprisiona nuestra alma, la empequeñece, la ahoga y la impide volar alto. En vez de mirar a Dios, a mirarnos a nosotros mismos, no como imagen de Dios, sino como pequeños dioses. Un ego alimentado nos hace arrogantes, presuntuosos, vanidosos y soberbios. La persona con un ego descontrolado agota a los demás y se cansa de sí misma, pues el ego es fundamentalmente aburrido, inmaduro y consume mucha energía vital. En esta tierra el ego no puede eliminarse, pues dejaríamos de ser humanos. De lo que se trata es de conseguir que no rija nuestras actitudes y comportamientos. Para ello, hay primero que perfeccionarlo y luego trascenderlo. Una persona con el ego perfeccionado domina con esfuerzo sus enfados. Una persona con el ego trascendido deja sencillamente de enfadarse. El ego se perfecciona a través del desarrollo de las virtudes humanas y sobrenaturales. La falta de suficiente virtud es un obstáculo insalvable para el cambio de percepción de la realidad, ya que la disfuncionalidad de lo básico limita las posibilidades de lo significativo o relevante. El ego se trasciende situándonos como testigos de él y no como sujetos. Este cambio de posición exige una profunda humildad, un abandono pleno en la voluntad de Dios y una comprensión espiritual. La trascendencia del ego se hace más eficiente amándolo y comprendiendo su estructura y propósito que luchando directamente contra él, ya que el ego se resistirá siempre a desaparecer y lo energizamos con tanta lucha. Quien perfecciona y trasciende el ego se libera de la principal atadura que limita y entorpece su libertad de amar y su crecimiento espiritual. Quien lo consuela y alimenta se hace esclavo y servidor de él y se arruina espiritualmente por más que realice ciertas prácticas religiosas. Se cumple a pie juntillas el famoso refrán español: a Dios rogando y con el mazo dando. 6.
Emociones y sentimientos. La distinción entre emociones y sentimientos no es clara hasta el punto de que con frecuencia se usan los dos términos indistintamente, porque en verdad están bastante conectados. Sin embargo, conviene distinguirlos para poder luego integrarlos adecuadamente. La diferencia entre emociones y sentimientos radica en su origen y no solo en la intensidad con que se producen. Como se suele decir tantas veces, cuando se comprende esta diferencia de origen, resulta más fácil sanar las emociones y los sentimientos negativos, que siempre nos alteran y producen una pérdida de paz interior. Las emociones se originan en el campo instintivo y son propias de animales desarrollados. Se regulan y experimentan a través de la segunda capa del cerebro o mesencéfalo, que compartimos con los perros, por ejemplo. Una emoción negativa, como la ira, tristeza, angustia o miedo, se puede gestionar expresándola, reprimiéndola o soltándola. El problema de expresarlas es el fácil deterioro de nuestras relaciones humanas. Si expresamos nuestras emociones negativas delante del jefe, es probable que sea nuestro último día en el puesto de trabajo. El problema de reprimir constantemente las emociones negativas es que pueden somatizarse y causar enfermedades físicas y mentales. Lo mejor, por tanto, es soltar las emociones negativas, distanciarse de ellas, canalizarlas, dejar que tal y como llegan se vayan, sin plantarles cara ni luchar interiormente, porque esto es tanto como prestarles atención. Las emociones negativas se sanan observándolas como testigos desde el alma, en el nivel instintivo en el que surgen. También se aquietan en general, aumentando la comprensión espiritual y con una respiración profunda y atenta. Una vibración mental alta tiene capacidad de diluir las emociones negativas progresivamente, como el azúcar en el café, por contagio energético. A diferencia de las emociones, los sentimientos se originan en el campo mental. Sentimiento es aquello que siente la mente racional. Los sentimientos son exclusivamente humanos. No los compartimos con los animales, como las emociones, porque estos no tienen mente racional. Es más fácil sanar los sentimientos negativos, como la envidia, el odio o los celos, que las emociones negativas, como la ira, la tristeza, la angustia o el miedo, ya que al originarse los sentimientos en el campo mental, para sanarlos, solo tenemos que pensar de forma diferente sobre los eventos o personas que los producen. Imaginemos por un momento que hemos quedado a comer con una persona de confianza para pedirle consejo y no aparece en el lugar y tiempo acordado. Si pensamos que esa persona es una irresponsable a la que realmente poco importamos, nos sentiremos peor que si pensamos en una razón justa desconocida por nosotros. Le ha impedido acudir a la cita. Este pensamiento es también mejor que el de considerar que le ha pillado un coche. El hecho es el mismo. Nuestra confidente no acudió a la cita, pero es la forma de pensar sobre el evento la que producirá un sentimiento u otro en nosotros. Así pues, aprender a pensar bien será la forma más eficiente de trascender los sentimientos negativos. Al sanar un sentimiento negativo, también se renuncia a la energía que está detrás de otros muchos sentimientos negativos, por lo que hay un constante efecto generalizado. En otras palabras,
Se acaba adquiriendo un hábito de pensar bien y no producir sentimientos negativos. Cuando una persona ha conseguido dominar sus pensamientos, es capaz de originar voluntariamente sentimientos naturalmente. A nadie se le ocurre generar de manera voluntaria sentimientos negativos, pues son poco apropiados para la acción. Sería tirarse piedras contra el propio tejado. Cuando los sentimientos todavía no se producen voluntariamente, sino automáticamente, están totalmente sujetos a la polaridad y nos convertimos en esclavos de ellos. Imaginemos que ante una situación que parece agradable y deseable, se desarrolla un sentimiento muy positivo. Por ejemplo, por fin embarcamos en un vuelo internacional tras 5 horas de retraso por motivos técnicos. En cuanto ocurre un evento adverso, los sentimientos se tornan inmediatamente negativos y agresivos. Ejemplo: una vez dentro de la cabina del avión se nos comunica que el vuelo ha sido finalmente cancelado por no haber sido autorizado el despegue. El afecto es el único sentimiento que no tiene polaridad. Es positivo o no es. Por eso, es el que más se aproxima al amor, pero a diferencia de este, sigue necesitando un objeto en el que proyectarse y, por lo tanto, sigue siendo un sentimiento con origen en el campo mental y no en el alma. Una persona puede llegar a amar a su enemigo, pero parece obvio que no puede tener afecto por un enemigo que desea fervientemente hacerle daño. Al no ser polar, siempre suma generar afecto y tratar con afecto a todas las personas. Esta distinción entre emociones y sentimientos, atendiendo al origen, es muy útil para gestionarlos adecuadamente. Pero no podemos olvidar que el ser humano es una unidad integrada en la que todo influye en todo. Por eso, cuando surge una emoción, enseguida puede afectar a otros cuerpos. El miedo es una emoción, pero cuando aparece, normalmente generamos pensamientos de miedo. Esos pensamientos habrá que gestionarlos a nivel mental o espiritual, aunque tengan su origen en una emoción. Estas comprensiones también nos ayudan a entender los niveles de sentimiento en el desarrollo espiritual. Los niveles bajos operan desde la insensibilidad, los medios desde la sensibilidad, pero los altos operan desde la metasensibilidad, también llamada santa indiferencia en la tradición cristiana. La metasensibilidad nada tiene que ver con la insensibilidad, pero como ella, tampoco sufre los problemas de la sensibilidad. Un enorme consumo de energía vital y una posible interferencia, con la mejor intención, pero inoportuna, en los procesos de crecimiento del prójimo. La metasensibilidad impide que nuestro sentimiento quede herido y debe ser especialmente practicada por aquellas personas relacionadas con los grandes dramas humanos, personal sanitario, psicólogos, bomberos, policías, sacerdotes, etc. De otro modo, ellos mismos serán víctimas de sus propios sentimientos y no podrán ejercer su labor profesional con acierto. Por último, conviene enmarcar las llamadas pasiones en el ámbito de las emociones y los sentimientos. Las pasiones son atracciones intensas y sostenidas, dirigidas hacia alguien o algo. Como tendencias que son, las pasiones operan en todos los centros operativos del ser humano. Por eso, caben pasiones físico-instintivas, emocionales,
sentimentales o espirituales. El principal centro de operaciones donde radiquen las pasiones dependerá en buena medida del nivel de conciencia de cada persona. 7. Amor incondicional y cariño egoico. Si Dios es amor, todo amor humano es reflejo del amor de Dios y, por tanto, don divino. De la misma manera que el cuerpo necesita agua para hidratarse y la mente conocimiento para cultivarse, el alma necesita amor para expandirse. Secado sea mi espíritu, porque se olvida de apacentarse en ti. Así describe San Juan de la Cruz el estado del alma que deja de saciarse en la fuente del amor de Dios. En su conocido himno, San Pablo describe las características de este amor humano divinizado. El amor es paciente, servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá. La forma más sublime de amor humano es la que más consigue reverberar el amor de Dios. Una persona que refleja el amor divino en sus acciones es libre de hacer cuanto quiera, porque su voluntad solo aspira al bien. En este sentido, debe entenderse la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. El amor da alas a la libertad y a su vez la libertad sustenta el amor. Este es el camino de la auténtica divinización. La palabra amor es confusa por la variedad de términos para expresarlo en unas lenguas, por ejemplo el griego, y la pobreza de otras, ejemplo el inglés. En griego se usan al menos 4 palabras diferentes para describir 4 tipos de amor diferentes. Eros se refiere al amor pasional, posesivo. Storge, la palabra muy empleada por la psicología social, es el amor filial, existente, sobre todo, entre padres e hijos. Filia es el amor recíproco de amistad y ágape es el amor incondicional, espiritual y universal, que permanece aunque cambien las circunstancias. Ágape es la palabra que se usa habitualmente en los evangelios para referirse al amor de Jesús. En inglés, a pesar de su riqueza de vocabulario, la palabra love significa para referirse a todos los tipos de amor. El amor emocional, como el enamoramiento, debe ser tratado como una emoción. El amor sentimental, ejemplo hacia la autora de una novela que me cautiva, debe ser considerado un sentimiento positivo contrapuesto al negativo del odio. El amor espiritual, ejemplo hacia la humanidad, es el auténtico amor duradero y universal. El amor espiritual no tiene polaridad como sí la tienen en cambio las emociones y los sentimientos. Este amor es el que debe impregnar nuestra vida e informar los demás amores, porque es el único amor completamente ausente de ego. El amor espiritual debe manifestarse con sabiduría. Nada tiene que ver el amor espiritual con la insensatez. Si me encuentro solo en una calle oscura de un barrio peligroso y se me acerca una persona sospechosa, lo normal es que cruce de acera y acelere el paso.
Eso no impide que ame espiritualmente a la persona sospechosa, pero el amor a uno mismo, en este caso, exige delimitar sin culpabilidad. El amor no exige ni aconseja la convivencia cotidiana con lo no amoroso, pero sí mantener la comprensión y el espíritu de servicio ante ello, con la emoción aquietada, para no perder la paz interior. Una persona espiritualmente desarrollada amará a sus hijos y también amará a los maestros del colegio donde los educan. Pero si considera que la formación que están recibiendo no es la adecuada, cambiará a sus hijos de institución educativa, sin dejar de amar a los maestros anteriores. Lo que no generará son sentimientos de odio por el modo de haber educado a sus hijos, ni miedo emocional ante ellos. No se puede amar al enemigo como enseña Jesucristo, desde la emoción o desde el sentimiento. Simplemente no han sido hechos para ello, pero sí se le puede amar desde la comprensión que proporciona la incondicionalidad del amor espiritual. Es difícil tener sentimientos positivos hacia Hitler o Stalin, por ejemplo, hacia un terrorista que asesinó a un ser querido, pero es posible perdonarle, valorar su dignidad y amarlo como hijo de Dios. Comprender y vivir de esta manera es necesario para que personas con buena intención no se frustren al no poder experimentar emociones o sentimientos positivos ante lo heterogéneo. Es más difícil controlar los sentimientos variables y polares por naturaleza que la comprensión que requiere el amor espiritual, de carácter estable y neutral. El amor espiritual, por tanto, se opone a lo que podemos llamar cariño o apego egoico, es decir, el amor que no procede de lo más profundo del alma, sino de los centros operativos egoicos. Por eso, es egoísta, orgulloso, y busca el provecho propio o el mero placer sensorial. Este cariño egoico no es puro porque prefiere obtener que dar, y por eso no es permanente, ni produce paz interior. Los celos en la relación de pareja, el ocuparse exclusivamente de los seres queridos, olvidándose de los demás, el enamoramiento caprichoso de fin de semana, el hecho de mostrar el amor a la religión, al partido político o al equipo de fútbol mediante el desprecio de las demás religiones, partidos o equipos, son algunos ejemplos concretos de cariño o apego egoico. Detrás del cariño egoico no hay espíritu de servicio, sino un exceso de amor propio. El cariño egoico, fuente de tantos sufrimientos innecesarios, nunca es el reflejo del amor de Dios. Muchos matrimonios, muchas familias y muchas amistades se rompen porque estaban fundadas en un cariño egoico, al servicio del propio interés, y no en un verdadero amor, al servicio de todos. El cariño egoico, como todo apego, es variable, condicional y dependiente del comportamiento ajeno. Por ejemplo, quiero mucho a mi pareja si es completamente fiel, si no, la odiaré hasta la muerte. Me porto bien con alguien si se porta bien conmigo, etc. El apego egoico necesita objetos sobre el que proyectarse, como una persona, un coche, un viaje, una ciudad, por lo que es concreto, no abstracto, como querer mucho a mi familia, mis amigos, mi casa, mi grupo humano, mi institución política, cultural o religiosa, etc. El cariño egoico, a través de sus emociones y sentimientos negativos, es una de las grandes causas del conflicto interior y consume la energía de tanta gente buena que debería vivir en paz y no lo consigue por esta razón.
En suma, para vivir en paz, se debe a. Amar desde el alma. B. Pensar bien encauzando los sentimientos positivos. Y C. Aquietarse emocionalmente. 8. Niveles de conciencia o capacidad espiritual. Dependiendo de nuestra puridad de intención, nuestra capacidad de comprensión espiritual y de nuestro entrenamiento en virtudes, los seres humanos operamos conforme a un determinado nivel de capacidad espiritual. A veces se le denominan nivel de conciencia, porque cuanto más avanza una persona en su vida espiritual o de unión con Dios, más se desarrolla también su propia conciencia de unidad con lo creado. En ese sentido, afirma Francisco, que se puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten en ampliar la conciencia para no quedar presos en una experiencia muy limitada que nos cierre las perspectivas. Esa ampliación de la conciencia no es la negación o destrucción del deseo, sino su dilatación y su perfeccionamiento. El nivel de conciencia es al alma lo que el coeficiente intelectual es a la mente. Aunque operan y se desarrollan de forma diversa, nuestro nivel de conciencia influye en nuestra toma de decisiones, en nuestro actuar familiar, profesional y social, y configura nuestro propio estilo de vida. También influye en nuestra creatividad y capacidad de innovación. En el nivel inferior prevalece la intención violenta. En el segundo nivel, la intención egoísta. En el tercer nivel, la intención recíproca o de beneficio mutuo. Y en el cuarto, la intención de servicio o donacional. Naturalmente, los estados intermedios son innumerables y están repletos de matices, lo que permite estar más alto en un ámbito que en otro. Como enseguida veremos, aquí tan solo deseamos trazar una hoja de ruta, un marco genérico, pero no por ello menos cierto y válido. Estos niveles espirituales explican la diferencia entre Gandhi, la Madre Teresa o Juan Pablo II, dedicados infatigablemente al servicio de los demás, y Al Capone o Pablo Escobar, jefes del crimen organizado para su propio beneficio. En un lugar medio se encuentra la mayor parte de la humanidad, debatiéndose entre el egoísmo del interés propio, la reciprocidad del interés mutuo y la auténtica apertura a la solidaridad. Desde cada nivel de conciencia se interpreta la realidad de forma diferente, dando más o menos importancia a unas cosas que a otras. Los niveles más altos saben esencializar, pues operan desde el espíritu. Los niveles más bajos trivializan, pues operan desde la carne. Los niveles más altos se unen en el servicio. Los niveles más bajos se enfrentan en el poder. Cada nivel tiene sus propios ideales y modos de percepción de valor, así como sus propias prioridades. Los niveles espirituales más altos solo desean el bien de los demás. Amar sin condiciones. Los niveles más bajos buscan tener, mantener, obtener, retener, incluso empleando la fuerza, la coacción y la violencia física y mental. Quieren satisfacer su ego a toda costa. El nivel de conciencia comienza a manifestarse ya desde el nacimiento y puede crecer como consecuencia de factores favorables, tales como la educación, el ejercicio de las virtudes, la práctica espiritual y religiosa, no la fanática, claro está, los servicios realizados y el trabajo consciente. El nivel de conciencia es diferente del grado de perfección de la virtud. Por ejemplo,
Una chica de 12 años puede pensar en la idea de hacerse monja de clausura solo si tiene un nivel de conciencia alto, pero está claro que aún no ha tenido tiempo en esta vida para desarrollar sus virtudes. El nivel de conciencia es la habilidad deportiva, lo que el grado de virtud es a la práctica de un deporte concreto. Hay personas que se hallan naturalmente dotadas para los deportes, pero si no los practican, de nada sirve. Eso sí, cuando lo hacen con pasión y esmero, se convierten en grandes futbolistas, esquiadores o tenistas. Las personas que no tienen esa habilidad especial serán capaces de practicar un deporte, pero con mucho más esfuerzo y mérito por su parte. La constancia en el entrenamiento y el dominio de la voluntad suplen. Cambiar talento, atención, voluntad y entrenamiento es lo que origina las grandes figuras del deporte. Algo parecido sucede en la espiritualidad. Un alto nivel de conciencia, unido a un entrenamiento constante en la comprensión espiritual y el ejercicio de las virtudes, produce, siempre con la gracia de Dios, grandes maestros de la espiritualidad. Los altos niveles de conciencia conducen al misticismo. La excelencia en la práctica de las virtudes, en cambio, conduce a la perfección del ego. Sin perfección del ego a través de la virtud, no hay misticismo. Pero es posible la perfección en la virtud sin misticismo. Por eso, en la tradición cristiana se encuentra una multitud de santos que, sin ser místicos, vivieron heroicamente las virtudes en un alto nivel de conciencia, pero no plenamente desarrollado, y santos que fueron místicos porque vivieron heroicamente las virtudes en un nivel superior de conciencia. Catalina de Siena, el maestro Eckhart, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, el Padre Pío o Edith Stein son casos muy claros. El misticismo es la vía más rápida para la perfección de la virtud. Para comprender mejor cómo operan los niveles espirituales, nos vamos a centrar en dos ejemplos muy humanos, el trabajo y el sexo. En el ámbito del trabajo, dentro del nivel 1, toda actividad profesional está ligada a la violencia física. Este es el mundo de quienes se dedican al tráfico de drogas o de personas, los terroristas, los criminales violentos, etc. A un nivel un poco más alto, nivel 2, pertenecen quienes buscan egoístamente el beneficio e interés propio a toda costa, incluso en perjuicio del prójimo, pero ya sin violencia física. Es el caso del gobernante corrupto que se dedica a amasar una fortuna, mientras que sus compatriotas no disponen de los bienes más básicos para la supervivencia, o del abogado que falsifica pruebas para meter a un inocente en la cárcel y salvar a su cliente. En este nivel cabe la estafa, el engaño, la manipulación y la corrupción política. Aunque en este nivel 2 la violencia física se reduce considerablemente, la mentira, la coacción verbal y mental se practican abiertamente. De ahí que se viva siempre bajo presión y ansiedad, y sea muy difícil alcanzar la paz. Lo más que se alcanza en este nivel son momentos placenteros, de sosiego externo, pero no de verdadera paz interior. En el nivel 3 se busca el beneficio mutuo, la llamada situación de yo gano y tú ganas. La ética se impone como criterio de conducta personal y colectiva. En este nivel, la intención de obtener se mezcla con la de colaborar y servir. Se trata de un nivel altamente competitivo, en el que se trabaja para progresar y en beneficio sobre todo propio.
pero se dedica parte del tiempo, del talento y de los recursos económicos a los demás. Las fundaciones y obras de caridad surgen y se valoran. La solidaridad se abre camino, así como la idea de servicio desinteresado, que se admira, pero se practica escasamente. Lo importante en la vida es el triunfo personal, familiar y profesional. El centro de atención sigue siendo el yo, no el nosotros. La mayoría de los seres humanos se encuentran en este nivel espiritual de la reciprocidad. En el nivel 4, o de intención servicial o donacional, ya no se trabaja para ganar dinero ni para ser reconocido socialmente, ni para influir en el mundo de las ideas, sino para servir, para darse a los demás, por amor a Dios y al prójimo. Los talentos se ven como regalo para los otros, como don recibido para ser dado. En este nivel, todos los recursos se utilizan al servicio de los demás y no para beneficio propio. La energía, la constancia y la perseverancia de estas personas es apreciada y admirada por los de niveles más bajos, que no son capaces de comportarse así debido a los conflictos internos y externos que sufren, los cuales consumen gran parte de su fuerza vital. En este nivel, el consenso y la flexibilidad gobiernan la toma de decisiones. El deseo de unirse con Dios crece exponencialmente y el servicio se amplía a toda la humanidad. En el ámbito del sexo, dentro del nivel 1, este va ligado a la violencia física. Es el mundo de las violaciones, de la pederastia o de la violencia doméstica en todas sus manifestaciones. En el nivel 2, todavía predomina la intención egoísta. El sexo sigue siendo algo genital que se vive por puro placer, con ausencia de cualquier compromiso. Es el mundo de la prostitución, ya sin violencia física, múltiples parejas efímeras, del famoso busco tonto para fin de semana, etc. En el nivel 3, o de intención recíproca, las personas buscan no solo el mero placer sexual, sino el crecimiento mutuo, la unión espiritual entre ellos, el compromiso, la creación de una familia. Suele ser un sexo con compromiso y dentro de un matrimonio estable. De cierto modo, el sexo en este nivel se asemeja a la nutrición porque, al igual que ella, no conduce a la espiritualidad directamente, pero en la medida en que contribuye a que el cuerpo esté más sano y relajado, ayuda a los procesos de crecimiento espiritual y facilita la unión con Dios de los esposos. En este nivel todavía hay cierto conflicto interno y, por tanto, consumo de energía vital. Por ello, la práctica del sexo cumple una función equilibradora y de recuperación de energía. En el nivel 4 o donacional, el sexo se puede practicar o no, pero es prescindible. Si se practica el sexo es por decisión libre y siempre dentro de una unión completamente estable, de lazos espirituales muy profundos. De otra forma, no hay sexo. El deseo puramente sexual disminuye enormemente en las personas que han alcanzado este nivel, quienes valoran internamente la libertad que esto otorga. Desaparece totalmente cualquier inclinación al sexo casual. Cuando se avanza en este nivel que no guarda relación directa con la edad, aunque ésta lo facilite también, el sexo deja de aparecer como una opción porque se comienza a ver a todo ser humano como un auténtico hermano o hermana. El celibato espiritual, entonces, se abre camino como una opción válida y cobra su pleno sentido. Este nivel superior o 4
es el que realmente transforma al mundo. Juan Pablo II, la Madre Teresa, Gandhi y muchas personas que pasan ocultas y han dedicado sus vidas al servicio desinteresado de los demás forman parte de este grupo. La intención de las personas en este nivel es pura y su capacidad de servicio ilimitada. Cualquier tipo de coacción se hace innecesaria. La libertad y la paz reinan por doquier. Solo desde este último nivel se tiene la capacidad de ofrecer un servicio de comprensión y guía espiritual a los demás, con el fin de alcanzar la paz interior y convertirse en levadura de la sociedad. Conviene entrenarse para poder situarse en el cuarto nivel. Como bien señaló Monseñor Romero, mártir de la justicia social en El Salvador, los verdaderos protagonistas de la historia son los que están más unidos con Dios, porque desde Dios auscultan mejor los signos de los tiempos, los caminos de la providencia, la construcción de la historia. 9. Despertar del alma y la comprensión espiritual. El crecimiento espiritual se produce a través de dos líneas diferentes y relativamente autónomas, aunque conectadas entre sí. Una es la línea devocional o la de despertar del alma, la otra la línea cognitiva. La línea de despertar del alma evoluciona a través de la experiencia espiritual propia. La línea cognitiva mediante el desarrollo de la comprensión espiritual. El despertar del alma abre los ojos de la contemplación, mientras que la línea de desarrollo cognitivo trata de interpretar adecuadamente la realidad desde los ojos de los sentidos, de la razón o contemplativos. Como el amor no se expresa ni manifiesta plenamente, sino va acompañado de la sabiduría, es decir, del conocimiento propio de quien ama. El desarrollo de la línea cognitiva es de gran importancia para poder vivir en paz y amor. La línea del despertar del alma es puramente experiencial y espiritual, y se desarrolla, siempre por la gracia de Dios, en la medida en que el alma avanza en puridad de intención y se entrena convenientemente para inflamarse de amor. El despertar del alma es fuego, energía espiritual, rayo de luz divina. Está perfectamente representada en la conversión de San Pablo, camino de Damasco, o en la de San Agustín, bajo una higuera. La línea cognitiva, en cambio, se desarrolla mejorando la formación humana y ampliando los contextos mentales. La línea cognitiva es mental en su primer nivel hasta que se abre al misticismo, donde converge con la línea devocional o de despertar del alma. Cuando las dos líneas están coordinadas, se potencian mutuamente. Es el caso de los ya mencionados Pablo y Agustín, pero también de Lao Tzu, Rumi o Ibn al-Arabi. En tiempos más recientes se podría mencionar a Charles de Foucault, Edith Stein o Maximiliano Kolbe, entre otros muchos. Sin un alto desarrollo de la línea devocional del despertar del alma, una persona está completamente ciega. Sin un alto desarrollo de la línea cognitiva, el alma se halla como un niño que ve, pero no sabe interpretar la realidad que percibe. Cuando hay un gran despertar, pero poco desarrollo cognitivo, la propia mente tiende a dificultar el desarrollo espiritual. Sin despertar del alma, el desarrollo cognitivo se hace más lento, por falta de intuición espiritual, y los estados místicos se tornan más difíciles de alcanzar, pues los ojos de la contemplación permanecen atrofiados. La siguiente comparación puede ser de utilidad.
Si un motor de coche está estructuralmente bien fabricado y las piezas bien ajustadas, línea cognitiva, al añadirle un turbo, despertar del alma, se aumenta considerablemente su potencia. Pero ese mismo turbo haría explotar un motor con un fallo en sus piezas. Cuando eso ocurre en el plano espiritual, debido a la falta de desarrollo cognitivo en una persona de alto despertar, nos hallamos ante un misticismo explotado, una neurosis devocional o como quiera denominarse. La línea de despertar aumenta la libertad interior, la línea cognitiva, la capacidad de comprensión espiritual. La línea del despertar es puramente contemplativa, no depende del contexto. La cognitiva está más apegada a la mente y al contexto, sobre todo mientras no se despierta el alma. El despertar del alma depende básicamente de la gracia de Dios y de la práctica espiritual. El desarrollo de la línea cognitiva depende del esfuerzo, del estudio y de la comprensión. El santo y el místico tienen un gran despertar del alma. Los buenos teólogos y eruditos, en cambio, un fuerte desarrollo de la línea cognitiva. Conocer estas dos líneas, intrínsecamente complementarias, con sus distintos niveles y grados, aumenta la velocidad de crecimiento espiritual, de la misma forma que una buena guía o sistema de navegación, GPS, ayuda a moverse con rapidez y facilidad por una ciudad. 10. Mapa de la línea cognitiva. La línea cognitiva ha sido investigada y validada en los últimos decenios por la psicología. Ken Wilber, por ejemplo, habla de un nivel básico, compuesto por 5 grados, un estadio intermedio llamado integral, que hace de puente, y un nivel superior o místico, compuesto a su vez por 4 grados. A él seguimos aquí en su clasificación. El nivel básico está centrado en la motivación de obtener para satisfacer sentimientos internos de deficiencia y escasez. Los grados del nivel básico son arcaico, mágico, mítico, racional y plural. Para una persona en el grado arcaico, lo central es el instinto de supervivencia. Para una en el grado mágico, la seguridad en la creencia o superstición. Para el grado mítico, el poder, el orden y la pertenencia a una comunidad. Para alguien situado en el nivel racional, el éxito y la excelencia. Para el nivel plural, la sensibilidad y el cuidado mutuo. Cada grado tiene su comprensión y su necesidad de transformación y entrenamiento. Dentro del nivel básico, nos vamos a detener en los grados propiamente mentales, el mítico, el racional y el pluralista, ya que la mayor parte de la humanidad se encuentra en uno de ellos y, por tanto, es ahí donde se producen con más frecuencia los conflictos en la actualidad. El grado mítico está caracterizado por el conformismo y el orden. Se percibe la propia cultura como superior a las demás. No se aceptan conceptos como diversidad y tolerancia. El mítico se adhiere al grupo social más cercano y cumple con las normas convencionales establecidas en él. Si se relaciona con otros grupos que siguen reglas diferentes, siente la necesidad de oponerse a ellos y defender sus principios, porque amenazan su sentido del yo, que está anclado en unas creencias determinadas. A este grado pertenecen los miembros de muchas sectas, en las que se sustituye la conciencia individual, la propia libertad, por una colectiva, lo que diga el grupo, que se presenta como algo que se debe acatar sin discusión. El mítico es incapaz de pensar de manera global, por eso se centra en su propia familia, grupo religioso o étnico,
y en sus propias preocupaciones nacionalistas. El grado racional es el grado que prevalece en el mundo civilizado actual. Se suele alcanzar por regla general al convertirse en adulto el ser humano. Para ello, el adolescente debe aprender a razonar por encima de las reglas, convenciones y roles aceptados en el grado mítico. La persona en el grado racional piensa en abstracto y comprende que las reglas racionales de la ciencia no se encuentran limitadas por ninguna religión o sistema de creencias, sino que se aplican de forma universal. La persona en el grado racional valora las reglas y las convenciones del entorno cultural, incluso llega a imaginarse otros mundos posibles mejores. Al alcanzar este grado, las personas se hacen más tolerantes, compasivas e incluyentes, y menos juzgadoras, temerosas y agresivas. Están centradas en logros, éxito profesional, mérito y progreso técnico. El grado racional domina en la actualidad nuestro mundo. Universidades, gobiernos, ciencia, tecnología, filosofía, medicina, etc. En el grado pluralista, la persona piensa ya globalmente, entiende y aprecia la diversidad y el multiculturalismo. En este grado, la verdad suele verse como una construcción cultural, por lo que fácilmente se cae en el relativismo. Por eso, su choque con el nivel mítico y racional es muy grande. Entre la opción del juicio y el relativismo, eligen este último sin considerar que la solución a ambos es el discernimiento o la evaluación. En este grado impera lo políticamente correcto y el respeto de la privacidad, el movimiento por la igualdad de todos los seres humanos, la protección de los derechos humanos, así como la preocupación por el medio ambiente, son temas propios de este nivel. El estadio integral es superior a los 3 niveles mentales, mítico, racional y pluralista, y se encuentra a caballo entre lo mental y lo místico. Es el que caracteriza el pensamiento de muchos artistas, profesionales, científicos y filósofos en la actualidad. Por primera vez se valoran e integran las conquistas de los 3 grados anteriores y se sueltan sus limitaciones. Sus rasgos son la identificación personal con la mente abstracta y la capacidad de analizar los asuntos desde perspectivas diferentes e integralmente. La preocupación de la persona que se encuentra en este nivel es global, por encima de las posibilidades de las naciones o sociedades en su conjunto. Desde el estadio integral es posible producir ideas, obras de arte, filosofía y literatura de alcance universal. Las personas que se encuentran en él están capacitadas para negociar tratados internacionales y establecer sistemas globales a través del derecho. Las comunicaciones, los mercados, etc. buscan el bien de la humanidad, no solo de su grupo social, religioso o político. En este estadio se es profundamente tolerante y se aprecian otras perspectivas diferentes que se consideran complementarias más que antagónicas. Además, se defiende la libertad inalienable de cada individuo para realizar elecciones morales. Las personas que han alcanzado este nivel no suelen tener problemas para encontrar trabajos creativos que desarrollar. Las personas que se hallan en el estadio integral saben armonizar el cuerpo, las emociones y la mente. Al acercarse al final de este estadio, la persona comienza a trascender la propia mente y a verla como un objeto. Es capaz entonces de colocarse como testigo en vez de como sujeto de su propio ego. En la actualidad, un porcentaje muy pequeño de la humanidad se encuentra en este estadio integral.
En términos de la evolución cultural, el nivel integral constituye nuestro futuro inmediato como humanidad. En el segundo nivel de la línea cognitiva, llamado también místico o cósmico, el ser humano incluye formas muy diferentes de pensar porque aumenta la capacidad de integrar descubrimientos científicos y verdades que proceden de diferentes culturas y tradiciones religiosas o espirituales. Los valores de este segundo nivel son de abundancia e inclusión a diferencia de los valores del primer nivel, más basados en la deficiencia y la escasez, como hemos visto. Los 4 grados místicos de la línea cognitiva son similares a los de la línea del despertar. Según Wilber, influido por la tradición budista, el primer grado es el grueso o material en el que se comienza a perder identificación con el ego. En el segundo grado, el sutil, se produce una iluminación al identificarse el ser humano con el alma y verse el ego como un objeto. En el tercer grado, el causal, se experimenta una completa liberación de lo formal y de lo finito y, finalmente, en el cuarto grado, llamado no dual, está la unidad lograda con el absoluto, que incluso el alma llega a verse como un objeto. Todas las criaturas cognitivas tienen su potencial específico, pero también sus luces o sombras específicas que debemos limpiar de forma adecuada para poder seguir avanzando por la escalera interior. Al subir nos damos cuenta, como dijo Robert Kagan, que el sujeto de un estadio se convierte en el objeto del estadio siguiente. Esto implica que uno se pueda identificar con el ego como sujeto o verlo desde el alma como un objeto y, por tanto, testigo. Aunque con diferencias de gran calado, los 4 grados místicos de la clasificación de Wilber, explicados desde una perspectiva influida por el budismo, guardan cierta similitud con las 4 últimas de las 7 moradas propuestas por Santa Teresa de Ávila, desde una perspectiva teísta cristiana. En la 4ª morada, el alma entra en oración de quietud, crece su paz interior y siente de un modo más pleno la inhabitación divina en el alma. En la 5ª morada, se produce ya una unión incipiente entre Dios y el alma, que deja de tener voluntad propia y solo desea identificarse con la voluntad divina. En la 6ª morada se profundiza esta unión quedando el alma herida por el amor del esposo. En la 7ª y última, el alma recibe la luz divina en su matrimonio espiritual y Cristo vive plenamente en ella. Comprender estas ideas facilita la comprensión del camino hacia la paz personal. Esta es difícil de alcanzar sin instalarse al menos en el nivel intermedio integral de la línea de desarrollo cognitivo, unido a un cierto despertar del alma. Esto es así porque los 2 estados iniciales, arcaico y mágico, son demasiado básicos. El mítico es mentalmente estrecho y separativo, lo que fomenta el fundamentalismo. El nivel racional puede caer con facilidad en otros, no menos problemáticos, ismos, ejemplo, materialismo, racionalismo o cientificismo, y el nivel plural todavía carece de valores espirituales sólidos. 11. Destino, misión y ocupación. En todo ser humano puede distinguirse una vocación específica, que está formada por un destino, una misión y una ocupación. Para adquirir la paz interior, conviene diferenciarlos e integrarlos formando un todo armónico. Es lo que suele suceder en las personas más desarrolladas espiritualmente. El destino es el conjunto de tribulaciones o experiencias concretas de cada ser humano a lo largo de su vida terrena, con el fin de purificar su alma.
contribuir a la transformación de los demás y crecer espiritualmente. Algunas de estas experiencias pueden resultar especialmente amargas, por lo que suelen provocar resistencia y reactividad en el ego, defectos físicos, enfermedades crónicas, fallecimiento de seres próximos, falta de trabajo, carencias, pobreza, accidentes, rechazo y discriminación social, abandono familiar, soledad, falsas acusaciones, desastres naturales o pandemias. Todas estas experiencias, bien comprendidas y aceptadas, son de inestimable valor para el crecimiento espiritual de los seres humanos. El destino nos ayuda a madurar como personas, nos enriquece espiritualmente, nos flexibiliza y nos fortalece interiormente. La virtud se fragua en la tribulación. Sin destino no hay virtud ni se desarrolla nuestra capacidad de aceptación, que es el mejor modo de aprender a amar. El destino está previsto por la divina providencia. Por eso, nadie es sometido a prueba alguna que no sea capaz de superar. Esto da mucha paz, sobre todo cuando comprobamos las duras tribulaciones de nuestros semejantes, que tantas veces nos sobrecogen emocionalmente. Las dificultades que la vida presenta deben verse como una maravillosa oportunidad para el desarrollo de las habilidades físicas, la madurez mental, la paz interior y, en definitiva, la unión con Dios. La misión está formada por la actividad para la que una persona está especialmente dotada por su talento, habilidad o capacidades, que debe poner siempre al servicio de los demás. La misión se manifiesta en una inclinación específica que la persona siente hacia ciertas actividades, con las que disfruta profundamente, facilitando que su energía vital ascienda. Hay quien disfruta cuidando niños enfermos, cocinando para personas sin techo, escribiendo poesía para gente que vive en soledad, investigando en un laboratorio, practicando un deporte, etc. Parte de la misión de muchas personas es constituir una familia. Con frecuencia, la misión de quienes tienen un mayor desarrollo espiritual está relacionada con labores de solidaridad, educación, asesoramiento espiritual o la construcción de nuevas formas de convivencia pacífica, sustentadas en el desarrollo de la paz interior. La falta de desarrollo de la propia misión produce frustración y complica el propio destino por el descenso de la energía vital. Por eso, es tan importante que los padres respeten la propia misión de los hijos. Sabemos que nos hallamos ante una experiencia de destino cuando lo que ocurre nos altera o nos arrebata la paz. Sabemos que nos encontramos ante una experiencia de misión cuando todo fluye y nos resulta fácil cuanto hacemos por esfuerzo que suponga. En la experiencia de destino se crece cuando se acepta completamente cuanto llega. En la de misión se crece sirviendo, dándose sin reservas a los demás. La ocupación o dedicación es lo que la persona hace para ganarse el sustento. Ingeniera, empresaria, camarera, peluquera, ama de casa, poeta. San Pablo, por ejemplo, fabricó tiendas de campaña, carpas y toldos. La ocupación puede cambiar y no es tan fácil de orientar, pues depende de muchas circunstancias pasajeras. Una persona espiritualmente desarrollada es capaz de dar a cualquier ocupación, por nimia que sea, un profundo sentido de misión. Con independencia de que guste más o menos la ocupación que desempeñemos, es conveniente ejecutarla con el mayor entusiasmo, dando lo mejor de nosotros mismos, uniendo, cuando surja la adversidad,
ocupación y destino. La vida más plena se da en las personas que buscan la unión con Dios en su destino, misión y ocupación. Cuando el nivel de conciencia es más bajo, se hace más difícil detectar la misión de una persona, por lo que el destino y la ocupación prevalecen en su vida. Cuando el nivel de conciencia es alto, el sentido de misión se acrecienta y el destino y la ocupación se integran plenamente en él. Espero que este mensaje sea de provecho en tu vida. Te envío un fuerte abrazo.